La situación que vive el Teatro Colón no es una situación como parece, es una situación mucho más simple y mucho menos compleja de lo que se suele mostrar o transmitir. Sé de material que se ha estado difundiendo, material fotográfico especialmente, que es un material en su mayoría apócrifo. Hay alguna foto de un pie de alguna bailarina en una especie de escalón del piso, un piso que nosotros utilizamos en el escenario y que ha servido para todas las producciones que se hicieron, y un piso también que culmina de esa manera, termina en ese final, y el pie de la bailarina puesto ahí en un lugar donde jamás se baila, nos demuestra de alguna manera que se ha tenido que recurrir a una posición falsa, a una posición que no tiene que ver con lo que es ese piso y tampoco tiene que ver con lo que es todo lo que sucede con el ballet. En segundo lugar, también he visto que se han mostrado una serie de fotografías, de materiales del teatro que tienen que ver con el pasado. Hay un desnivel en el disco giratorio que es parte de la obra, previo a la primera producción del 24 de mayo en el Teatro Colón. Estos ataques repentinos que ha sufrido el Teatro Colón tienen un fondo básicamente político. Quieren mostrar que no somos capaces de llevar el Teatro Colón adelante, o que la administración de Mauricio Macri no tiene mucho que ver con la cultura. Son falacias. Nosotros estamos trabajando, hemos abierto un teatro, tal cual como lo prometimos. Soy director del teatro, soy responsable, sé lo que tengo que hacer. Estoy trabajando fervientemente porque los problemas que tenemos son muchos, pero no son tan complejos y son solucionables, y es mi función solucionarlos, y estoy trabajando en función de ello. Sobre los pisos quiero decirles dos cosas. La primera, la justicia en primera instancia ha fallado a favor de la posición de los bailarines, de lo que ellos han denunciado, han emitido una medida cautelar en ese sentido. Nadie menciona a la empresa que instaló los pisos. Creo conocerla, porque también en mi casa he tenido algunos problemas. Las maderas extrañamente se levantan y cuando uno les pregunta qué pasa con la madera, dicen, bueno, eso era lo mejor, no entendemos demasiado. ¿Por qué no es mencionada la empresa? El Colón ha hecho seguramente una inversión muy, pero muy fuerte para poner esos pisos. Señalen las responsabilidades que pueda haber, porque estos trabajos son demasiado recientes, tienen que tener garantías, tendrán que hacerlo de nuevo, más allá de las discusiones entre los bailarines y quienes están al frente del Teatro Colón. Es interesante recurrir a una figura excepcional de la historia del ballet en la Argentina, y por cierto del presente también, como que acaba de bailar maravillosamente Carmen en días pasados. Estoy hablando de Maximiliano Guerra, que interviene también de esta forma. Yo veo el estado actual del Teatro Colón en un sentido deplorable. Un teatro, lo principal que tiene es el grupo humano que hace el teatro. El grupo humano que hace el teatro, que está devastado, que está maltratado de hace muchos años. El círculo giratorio que tiene el escenario del Teatro Colón es uno de los pocos teatros en el mundo que lo tiene todavía. Es un círculo donde vos podés tener dividido a mitad el escenario y tener distintas escenas armadas. Cuando pusieron la primera escenografía, no resistió el peso de la escenografía, y esto se cayó de un lado y quedó trabado. Esto no solo es que queda trabado la rueda giratoria, que no se puede girar. Esto también significa que en el fondo vas a tener una distancia así entre lo que es el piso del escenario y la rueda giratoria. Y adelante, como quedó así, tenés la misma distancia, pero al revés. Yo creo que los millones de pesos que se usaron para la remodelación del Colón, creo que suena como mucho dinero, Quizás es un dinero que en un presupuesto donde las cosas se hubiesen hecho bien, es un dinero normal. Me gustaría sinceramente volver a tener el Teatro Colón que teníamos. Desde cuidar a nuestros artistas, a nuestros artistas que son todos, ¿no? Porque los técnicos que trabajan adentro del Colón también son artistas. Y que volvamos a tener la posibilidad de tener un primer coliseo
mundial como lo era. Pero hubo una instancia más. Uno podría decir, el asunto terminó como les vamos a presentar en un instante. En realidad debe ser el último capítulo hasta este viernes. Veremos qué es lo que se desarrolla esta semana después de lo que Van a ver decidió el director del Teatro Colón. Pero antes, ¿qué dicen en el Twitter? En @BDL Víctor Hugo, Carlos Regazzoni, que es médico y político del PRO, tuiteó: los argumentos de la bailarina son increíbles. Si hay que cambiar el piso, se solicita y se acompaña el esfuerzo, pero no ser una revolución. Bueno, Altamira Jorge, histórico dirigente del Partido Obrero, tuiteó: 300 millones para refaccionar, que Clarín y Nación nos averigüen quién es el Jaime de Macri. Ingenioso, es muy bueno. Por cierto, bueno, vamos a ponerle punto final por ahora. La próxima semana tendremos seguramente nuevos capítulos con lo que decidió el Teatro Colón. El director del Teatro Colón, naturalmente, en línea con lo que opina y decide sobre este tema el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos poniendo sanciones no por deseo, no por voluntad. Estamos poniendo sanciones porque simplemente como directores de un bien público no podemos permitir que no se desarrollen las actividades que le hemos propuesto a la gente y que le hemos vendido a través de abonos a la gente. Y en segundo lugar, no podemos permitir que se tome al público como rehén, es decir, tenerlo en la platea y una vez que lo tenemos en la platea le decimos: mire, esta función no se va a dar porque estamos discutiendo lo que fuere. Por esa razón vamos a poner sanciones, y las sanciones van a ser profundas, las máximas que nos permita la ley. Nosotros estamos... Imaginen lo que va a hacer esta semana. Seguramente vamos a tener una edición día por día de esta problemática que se da en el Teatro Colón. Vamos a hacer una pausa en el programa. Hablando de ballet, el ballet, por cierto, es Vélez, 4-0 le ha ganado a Godoy Cruz. Impresionante Vélez, extraordinario Estudiantes de La Plata. Qué maravillosos protagonistas en el campeonato de Primera División. Ahora está jugando Boca, pero esperen, todavía no pasa nada. En un rato pueden ir a ver el partido. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Por ejemplo, preguntarnos si lo que vamos a ver tiene que ver con nosotros. En principio es de los italianos. Un italiano con mucho criterio televisivo se clavó puñales, hablando muy mal, por cierto, de su propia gente, de él mismo, de cómo son. Como en algún momento hubo una película, Los Monstruos, parte 1 y parte 2, aquí tendríamos también una especie de Los Monstruos, según la visión de este profesional italiano. Después van a tener el dato, porque van a tener mucha curiosidad de verlo de nuevo, o van a querer mostrárselo a los amigos seguramente, y entonces les vamos a decir cómo buscarlo para dar además el crédito de lo que para una sonrisa, pero también para una reflexión, y preguntándonos cuánto atañe a nosotros, queremos compartir con ustedes. Atención, Julieta, que te va a gustar muchísimo este material. Bueno, la presentación es Europa y los italianos, Todas las estrellitas tienen que ver con Europa y los italianos. ¿Cómo es en la autopista? Vean cómo es en Europa en general, el orden que hay. En Italia la cosa cambia un poquitito. Para estacionar, ellos van, se ponen allí, de esa manera estacionan sin ningún tipo de problemas. Los italianos estacionan con algunas complicaciones. Sí. ¿Eso te pasó alguna vez? O peor lo hacen todavía. A veces se da un cierto egoísmo. Este señor entra perfectamente, es europeo. Pero el italiano no. El italiano dice, mi comodidad es esta, y se queda con 2 lugares. Vamos a ver cómo se comportan los peatones. Ahí pasan en cualquier momento los italianos. Vean ustedes, ¿va a pasar? No, por favor, no. Sí, claro, decirle de todo. Es lo único que y tampoco ahora. En fin, que se lo llevaron puesto al peatón. Lo persiguen. Vamos a ver con las señales de las rutas. En Europa son prolijos, tienen un par de señales. Son un poco más complicados, en cambio, los italianos. Muchos más carteles, se baja, mira, no, era para el otro lado. Me vuelvo entonces. Los buses, los micros. Aquí hay un señor que va a esperar, el europeo, llega en hora, lo levanta y se va. En Italia es un poquito más complicado, está esperando, no llega.
pasa el tiempo, no llega. Y el hombre se va aburriendo. Entonces dice, camino para Me ha acá, pasado, camino para allá, hasta que de repente llega el bus, pero estaciona mucho más adelante, lo corre. No, y llega el que uno estaba esperando. ¿A cuál voy? Y perdí los dos. Esto le pasa a los italianos, nos pasa también a nosotros. Gente muy coherente en las elecciones, según este profesional italiano. Ahí están las banderas de los distintos gustos políticos. Ganaron los violetas y se quedan los violetas festejando. En Italia es distinto. Hay muchas opiniones, pero cuando ganan los violetas, todos son violetas. Y después tenemos a los políticos. En Europa esperan su turno, se acomodan en el poder y se van. Cuando les toca irse, se van. Viene el otro, que también se va. Los italianos no tanto. Llegan al poder, echan raíces, se atan al sillón y no se quieren ir nunca más. En el tema de la burocracia, y más o menos, los europeos van a un lugar y ahí los atienden y ok, se terminó el problema. En cambio los italianos van a un sitio, no, ahí no es. Bueno, pasa por allí, señor, prueba en otro, y en otro, otro más, y así sucesivamente hasta que llega al que corresponde, pero tarde, está cerrado y solo le queda llorar. Una cola, hagamos la cola ahora, en Europa, en el resto de los países que no son Italia, una cola ordenada, como debe ser, cada uno detrás del siguiente, y cuando no queda más espacio hacemos una curva. Los italianos lo simplifican, ahí está el señor haciendo cola, llega este por el costado, viene uno que empuja al otro, y este le dice, pero ¿qué estás haciendo? No es que estoy yo acá, es que yo llegué antes. Y bueno, al final... Esto es como en Argentina. En el desorden, claro, yo decía que también sirve, además de para la sonrisa, para la reflexión, a ver si somos así. En el café los europeos son sencillos, café, ¿qué más se puede pedir? Café, 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 café. Los italianos lo complican un poquitito, a ver. Caffè macchiato caldo, decaffeinato bollente in poca spuma, molto lungo, tiepido in tazza grande, caffè corto macchiato fresco. Son diversos, no es fácil atenderlo. Senza schiuma, americano corretto grappa con latte doppia. Claro, una cosa muy completa. Las líneas aéreas pueden ser tan cómodas como esa europea, o ir con esta manera de ser de la aerolínea italiana, según ellos, ¿no? Los teléfonos públicos, bueno, suena y alguien atiende en Europa. En Italia es un poquito más complicado porque le suena a todos, tanto hablar. En el deporte, los europeos lo tienen así organizado. En cambio, los italianos lloran porque los otros ganan. Con el cigarrillo. No se puede fumar, entonces los que fuman se van. En Italia es al revés. ¿Así? Está el lugar donde no se pueden fumar y expresamente van los que fuman a donde no se puede fumar. En conclusión, dice este amigo, bueno, aplaudan ustedes en sus casas. Muy bueno. ¿Seremos un poco así nosotros también? Y venimos de ahí, en varios de nuestros vicios o actitudes o algunas cosas que están mal, nos comportamos de esa manera. A ver qué dicen en el Twitter, que hoy está particularmente activo en ese sentido, pero de esto que nosotros compartíamos.